Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. El día de hoy te vamos a hablar sobre biopsias, que es una muestra de tejido que se toma para mandarla a analizar al laboratorio, obviamente desde el punto de vista de la odontología. Y es por eso que, bueno, traigo a manera de interés tuyo y para que te quedes hasta el final, unas imágenes. A ver si me pasas por favor la primera imagen, Ricardo. Y esta imagen que vamos a ver corresponde a un paciente de sexo femenino que en el mes de enero, a principios de enero, le tomé la foto que está de su lado izquierdo, en la pantalla de su lado izquierdo, y 15 días después le tomé la otra foto que está del lado derecho. Es una persona de 54 años de edad, sexo femenino, y le mandé tomar la biopsia. Al final de este programa, al final de este video, les vamos a decir cuál fue el resultado de la biopsia, qué es esta bolita de tejido que tenía el paciente, pero lo hago con la finalidad de que ustedes vean cómo es el desenvolvimiento, cómo es la toma de la muestra, y para eso he traído a un especialista en cirugía oral, quien es un invitado frecuente aquí en el programa Odontología para Todos. Bienvenido al doctor David Villarrey, una vez más aquí al programa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por haberme invitado. Es un gusto estar nuevamente aquí contigo y con tu público, doctor. Pues muy bien. Vamos entonces a ver la primera imagen, ahora sí, del programa. La que sigue, vamos a ver. Estos son los principios generales y la pregunta obligada, David, es ¿qué es una biopsia? Bueno, tal y como mencionabas al principio, doctor, es tomar una muestra de una lesión extraña que observamos en el paciente para mandarla a analizar. Esto con el objetivo de saber cuál es el contenido de ese tejido, analizarlo en un microscopio y saber de forma definitiva qué es, ya que a menudo vemos lesiones en las cuales, por sus características, podemos darnos una idea o intuir de qué se trata. Sin embargo, la única manera de cerciorarnos es por medio de una biopsia. Hay veces en que uno tiene dudas y clínicamente no podemos hacer un diagnóstico definitivo y que sea absoluto, es decir, tengo la absoluta certeza que es este problema. Porque si damos si omitimos un problema que el paciente tenga, podemos pues influir en un pronóstico del tratamiento, ¿verdad? Precisamente, doctor. Entonces ya es muy importante el tiempo para el diagnóstico. Entonces, mientras más nos tardamos en hacer el diagnóstico, entonces hay menos probabilidades de que el tratamiento vaya a ser efectivo. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Mira, aquí nos has traído básicamente las indicaciones. A ver si nos quieres explicar en qué consisten estas indicaciones. Por supuesto. Tenemos ocasiones en las cuales nosotros sabemos que tenemos que tomar una biopsia. Por ejemplo, principalmente cuando estamos estancados, que no sabemos con exactitud qué es la lesión con la que estamos lidiando. También cuando las características de esa lesión nos hace sospechar que estamos lidiando con una neoplasia maligna, es decir, algo cancerígeno, algo ya muy grave. Y también cuando sabemos que esa lesión no responde a un tratamiento habitual, es decir, al paciente se le dan medicamentos como antibióticos o antiinflamatorios, pero no hay una verdadera respuesta terapéutica en el paciente. Esta paciente, por ejemplo, del inicio, yo le prescribí enjuagues con clorexidina, un cepillado adecuado. Obviamente le tomé monitoreo durante 15 días y después de 15 días dije, no, hay que tomarle una biopsia, señora. Y al momento de tomarle la biopsia, pues habían transcurrido, yo estaba viendo a ver si había crecido o se había hecho más grande. En realidad sí creció un poquititito, pero no remitió. Entonces, si hubiera remitido, pues entonces ahí queda la cosa, ¿verdad? Pero como no, entonces hay que tomar una biopsia, obviamente y obligatoriamente.
Es un excelente ejemplo, exactamente. Muy bien, vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Estas son algunas características de cuando nosotros sospechamos que pues que la lesión tiene malignidad, ¿verdad? ¿En qué consiste? Exactamente. Bueno, desgraciadamente, pues sí, la neoplasia maligna es una situación a la que cualquier persona puede sufrir. Si nosotros vemos una lesión con alguna de estas características, es muy probable que estemos lidiando con algo cancerígeno. Entre las características es primero la duración, es decir, que esa lesión tiene más de 2 semanas en la boca del paciente, que ha crecido muy rápido en un periodo muy corto de tiempo, que tiene una consistencia muy dura. Nosotros al palpar esa lesión tiene una consistencia muy sólida, que tiene una coloración distinta a la mucosa de alrededor. Generalmente es rojiza, pero también puede ser blanca o con algunos tonos morados. A su vez, si esta lesión sangra con mucha facilidad, que apenas pasamos el espejo o algún otro instrumento y empieza a sangrar abundantemente esa lesión, puede ser indicativo de que esa lesión que está creciendo es algo maligno. Por ejemplo, en la fotografía del inicio, la paciente tenía una lesión, era visible, realmente era algo pues, que no podíamos evitar ver, decir, bueno, pues aquí tengo una lesión, se ve. Sin embargo, el crecimiento era muy lento, o sea, en 15 días, en un mes, no creció prácticamente nada. Entonces, mis sospechas de malignidad no eran, y el color era prácticamente el color de la encía con algo de vascularidad. Yo tenía ahí un diagnóstico presuntivo, es decir, yo creo que es esto, yo llamé al laboratorio y él coincidió conmigo un poquito, dijo, bueno, hay varios tipos de esta patología, vamos a ver a cuál tipo de la patología que tú crees que es, a ver si pertenece. Y entonces llegamos a eso, pero la corroboración llegó a través de un laboratorio como debe de ser. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Y bueno, existen entonces varios tipos de exámenes, ¿verdad? ¿En qué consiste esta toma de muestras? ¿Cuántos tipos de muestras hay? Bueno, comenzamos con la que es, podría decirse, la más sencilla. Se toma como dice la imagen, es un cepillo especializado, el cual se presiona justo sobre la lesión y se hace un raspado de 5 segundos, 5 veces sobre la lesión, para que el cepillo vaya recogiendo células de la lesión. Luego se pone en un portaobjetos, se coloca una solución para fijar esa muestra y analizarla bajo el microscopio. Es la más sencilla, pero también es la que nos ofrece una menor cantidad de tejido, porque es muy superficial. ¿Existe alguna indicación? Porque yo me imagino que también, dependiendo del tamaño o de la ubicación, vamos a elegir el tipo de biopsia, porque hay varios tipos de biopsia. Exacto. Esta la utilizaríamos cuando la lesión es más una mancha que se esparce sobre una región de la boca muy abundante, en la cual no sería recomendable hacer un corte profundo cuando sabemos que esa lesión en realidad no tiene una penetración muy extensa sobre los tejidos. Por ejemplo, una leucoplasia. Por ejemplo, una leucoplasia, exactamente. Y entonces las leucoplasias, que obviamente son como unas manchas blancas que pueden aparecer en la encía o en la lengua, y que generalmente son como unos rayones, unos manchones ahí, pues ni modo de tomar una biopsia y quitar todo el pedazo, ¿verdad?, de la mancha. Sí, no sería recomendable. Entonces, esta sería la opción para una leucoplasia. Precisamente. Perfecto. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Y aquí estás pues describiendo el tipo de biopsia incisional. ¿En qué consiste? Bueno, este tipo de biopsia consta de tomar una parte de toda la lesión, es decir, no estamos quitando la lesión, estamos tomando una pequeña muestra de eso que apareció en la boca del paciente. Lo importante es que a la hora de diseñar y de cortar, tenemos que incluir tejido anormal y tejido sano.
Esto para facilitar el diagnóstico, ya que así la persona que va a analizar esta muestra tiene a su disposición tejido normal y tejido anormal para hacer la comparación y llegar más fácilmente a un diagnóstico. Es decir, por ejemplo, aquí estamos viendo algunas muestras de lo que se puede hacer y algunas de las que no. Y obviamente hay que cargarnos más hacia la orilla, ¿verdad? Porque si lo tomamos, Sí. esta muestra, hacemos una biopsia incisional nada más del centro, pues entonces a lo mejor no vamos a abarcar lo que es la parte sana para que haga esa comparación en laboratorio, y a menos de que hagamos un super corte bien grande, ¿verdad? Exactamente, tendríamos que extendernos en profundidad demasiado si agarramos justo el centro de la lesión. Hay que irnos más bien hacia la periferia, hacia la orilla de la lesión, para estar seguros de que estamos agarrando tejido de la lesión y tejido que es aparentemente normal. Muy bien, pues vamos a ver entonces la siguiente imagen que viene en relación precisamente a las biopsias incisionales, pero estas son excisionales, es diferente. Es muy diferente. ¿En qué consiste la diferencia? Aquí en la excisional sí estamos quitando toda la lesión. Y generalmente este tipo de estudio lo realizamos cuando tenemos una lesión de diámetro pequeño, es decir, no es tan grande, entonces podemos darnos la opción de quitar toda la lesión, pero bajo el mismo concepto de incluir tejido sano en nuestro diseño y en nuestro corte, ya que de igual manera es para facilitarle al laboratorio el diagnóstico y también por una situación muy importante, para asegurarnos de que no va a crecer otra vez esa lesión, ya que si dejamos un pedazo, el porcentaje de una recidiva, de que haya otro crecimiento, es muy alto. Entonces tienes que abarcar un poquito la parte sana. Yo antes, bueno, ya habíamos tenido aquí un programa desde el punto de vista de un patólogo, una doctora que vino y nos habló también de biopsias desde el punto de vista del patólogo. Tú lo estás abordando desde el punto de vista de un cirujano, que es el que realiza el corte. Entonces, Sí. yo a ella le preguntaba, ¿cuál es el margen que tú consideras cuando debe de ser incisional y cuando excisional? O sea, si mide 1 centímetro, ¿la hago incisional o la hago excisional? Si tiene 2 centímetros, ¿la hago incisional o la hago excisional? Si tiene 3 centímetros la lesión, entonces yo le pregunté a ella, para ti, ¿cuál es el punto de partida? Te lo pregunto a ti otra vez. Muy bien, claro. Bueno, yo considero que de 1 a 2 centímetros de diámetro todavía se puede considerar que es una lesión pequeña y podemos realizar un corte total, excisional, quitar toda la lesión. Ya a partir pasándonos de eso, ya hay que considerar quitar una parte de esa lesión. Pues bueno, de estas cosas y muchos más vamos a hablar después de un breve corte cultural. Aquí los espero, no se vayan. Estamos hablando con un especialista en cirugía bucal acerca de biopsias y cómo se toman. Nos quedamos en que la biopsia pudiera ser, bueno, pues a través de raspado con este cepillito cuando es pequeña, cuando es una manchón, una lesión como una leucoplasia, una eritoplasia, pero cuando la lesión tiene menos de 2 centímetros, entonces se puede tomar completamente y es excisional. Y cuando ya es más grande, entonces es incisional, se corta un pedacito, siempre incluyendo parte sana alrededor para hacer la comparativa y para poder eliminar por completo la lesión y que no vaya a regresar, lo que nosotros llamamos recidivar. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor, y te vamos a preguntar ahora, David, aquí en qué consiste la biopsia por aspiración. Muy bien. Hay ocasiones en las cuales nosotros podemos darnos cuenta de que el contenido de esa lesión, es decir, lo que hay adentro, es algo líquido o semisólido. Por lo tanto, retirar la lesión podría ocasionar un gran defecto en la zona donde está. Por lo tanto, podemos tomar la opción de agarrar una jeringa hipodérmica,
puncionar y aspirar el contenido para efectivamente esa muestra enviarla directamente a un análisis. Esto sobre todo cuando queremos saber si el contenido es purulento, para hacer un análisis y ver qué bacterias son las que se encuentran ahí para elegir de mejor manera el antibiótico o el antimicrobiano para esta situación. Yo aquí pondría de ejemplo quizá, no sé si estés de acuerdo conmigo, un queratoquiste. Sí, también sería una buena opción. Entonces, ¿por qué? Pues bueno, yo les sugiero también que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde tenemos muchísimas patologías y describimos, por decir algo, el queratoquiste, las leucoplasias, las eritoplasias y muchísimas patologías más. Y ahí abordamos temas donde ustedes además pueden ver ejemplos y también con pacientes reales de nuestras consultas, de doctores de aquí, de la ciudad de Durango, míos, de mis invitados, y es muy interesante, porque luego también te voy a decir qué me sucede. La semana antepasada, es cuando yo tomé la muestra, yo le preguntaba a una de mis ayudantes, que es una odontóloga joven, entonces recién egresada, yo le decía, oye, ¿sabes tomar muestras? No, doctor. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo la debo de hacer? ¿Incisional o excisional? Bueno, temblaba. Le dije, te voy a hacer un examen. Sí. Tú sabes cómo soy yo. Entonces ella temblaba y me decía, bueno, ¿por qué no te enseñan esto? Es básico que los odontólogos, cuando salgamos, te enseñen para saber cómo vas a tomar la biopsia. Es obvio que el tamaño importa, la ubicación, y además tú ya tienes más o menos que tener una idea de lo que pudiera ser, y para ver si el laboratorio lo corrobora o lo niega. Dice, no, estás equivocado. Sí. Pero evidentemente estos son aspectos muy importantes. El tema que estamos abordando para mí es importantísimo, porque si yo, por ejemplo, no tengo estos conocimientos, yo no hubiera podido hacer esta biopsia. Claro. Entonces es un servicio que yo puedo dar. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento te da realmente ese poder. Ay, es fabuloso el conocimiento, ¿eh? Sí, una maravilla. Y el poder que se siente tenerlo. Bueno, vamos a ver la siguiente fotografía. Bueno, ¿cuáles son los principios quirúrgicos principales que debemos de tomar en cuenta para tomar estas muestras? Muy bien, claro. Lo primero que hay que tomar en cuenta es cómo anestesiar, ya que si nos acercamos demasiado con nuestra anestesia a la lesión, corremos el riesgo de cambiar su morfología, es decir, cambiar su forma, su estructura. Además de que se corre el riesgo de que el anestésico entre hacia la lesión, perturbando así la química de de la lesión, dificultando así el diagnóstico ya en el microscopio. Lo alteras. Exactamente, así que hay que alejarnos por lo menos de 1.5 a 2 centímetros de la lesión para no alterar precisamente su forma y así poder estar seguros de cortar adecuadamente. También hay que estabilizar la lesión, es decir, sostenerla firmemente para que el bisturí corte adecuadamente los tejidos sin desgarrarlos. Es muy importante, entonces tu personal ya debe de estar entrenado, tus ayudantes prácticamente, ¿cierto? Exactamente, sí. A mí casi que me gusta que me adivinen el pensamiento. Yo soy un poquito así como que, es que yo ni te debo de hablar, tú debes de adivinarme el pensamiento, porque si sabes que voy a tomar la muestra, por inercia tú debes de tomar el tejido para que me permitas trabajar, ¿verdad? Entonces es importante. Que sepan la secuencia de lo que estás haciendo para tener el instrumental y saber cómo manipular los tejidos. Sí, eso de improvisar, no. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen, por favor. No te rías. Y bueno, pues aquí tenemos otros aspectos que también son muy importantes. Explícanoslos, por favor. Claro que sí. Cuando hacemos cirugía oral, bueno, y de hecho muchos de los tratamientos en odontología, es muy común que utilicemos los eyectores para estar limpiando la zona donde estamos trabajando. Es obvio para mantener visibilidad. A la hora de tomar una biopsia, de hecho, no hay que utilizar o no es recomendable utilizar estos aparatos de succión porque podemos lastimar el tejido que estamos obteniendo
Entonces hay que manipular lo menos posible ese tejido que estamos obteniendo. Así que para secar o para limpiar la zona tenemos que utilizar métodos más rudimentarios, como son las gasas, para estar limpiando con un toque suave, obviamente, la zona en donde estamos trabajando. Es muy importante todo este tipo de consideraciones, ¿verdad? Y para la manipulación. ¿Y qué hay con respecto al cierre de la herida? ¿Cómo se maneja esto ya después de que tomaste la biopsia? Ah, claro. Ahí queda un huecote, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿en qué caso se deja así? Que cicatrice por sí solo, ¿en qué caso se debe de suturar? ¿Qué consideraciones tomar al respecto? Bueno, si estamos haciendo una biopsia escisional en la cual hemos quitado toda la lesión, tenemos que suturar por completo, no lo podemos dejar así expuesto. Ahora, hablando de una biopsia incisional donde solo tomamos una pequeña parte, vamos a suturar la porción del tejido sano que hemos cortado. La lesión no conviene manipularla tanto, sobre todo si tenemos sospecha de malignidad. El manipular mucho los tejidos puede ocasionar la activación de esa lesión, hacer que crezca más o incluso si efectivamente es algo maligno, producir una metástasis. Así que no es conveniente estar mucho tiempo sobre esa lesión. Para las personas que no saben lo que es una metástasis, es como que se disemine o se esparza esa neoplasia, ese cáncer, vaya, digámoslo. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Y bueno, ¿qué cuidados debemos de tomar y de qué forma enviar nuestra muestra? Bueno, hay que tener preparado ya nuestro frasco donde vamos a meter la muestra, así como el contenido, la sustancia que va a fijar el tejido de la muestra. Generalmente utilizamos una composición de formol al 10% y la lesión tiene que quedar completamente sumergida en esa sustancia. Obviamente esto ya lo tenemos que tener listo antes de hacer los cortes. Es decir, anestesiamos, preparamos ya nuestro frasco y a la hora de que la anestesia ya hizo su efecto, hacemos el corte e inmediatamente llevamos la lesión a nuestro contenedor, lo cerramos y listo. Ya podemos estar seguros de que la lesión pasó el menor tiempo posible, pues expuesto al medio ambiente para que no se contamine, vaya. Vamos a ver si me puedes enfocar, José, por favor. Y bueno, miren, yo les quiero comentar por experiencia personal que en realidad algunos patólogos lo que hacen es que no les gusta tampoco que les envíe unos frascototes grandotes con una muestra de 1 centímetro. Entonces a veces les mandan unos, así como unos litros, así unos cilindros enormes. Entonces no es necesario. Mire, fíjense el tamaño de mi mano. Este es, por ejemplo, un frasquito chiquito. Ustedes a lo mejor, o bueno, si usted es un colega odontólogo, compre en la farmacia un botecito chiquito, el más chiquititito para muestras, de estas a veces hay como de orina, pero compre el botecito más chiquito que encuentre, generalmente va a caber ahí, y lo compra el formol. Hay algunas farmacias, no voy a decir el nombre, pero más que farmacias son boticas donde hacen preparados y lo sumergen en el formol. Con eso, no ponga otra cosa, por favor, porque a veces les llegan a los laboratorios muestras de tejido en agua, en suero fisiológico, en otras soluciones que no fijan, que no es importante, que no tienen la importancia de fijar. Entonces, acuérdense, debe de ser formol al 10%. ¿Sale? Y entonces se debe de enviar, obviamente con datos muy importantes como son el nombre del paciente, la edad del paciente, obviamente ahí va incluido el sexo del paciente, ¿verdad? El género y algunas circunstancias que a veces puedan incluir. Miren, este es el resultado del laboratorio. Sí. Y aquí podemos ver la fecha, fue hace menos de 1 mes que se realizó este estudio. El doctor, quien es un patólogo especialista con maestría en medicina bucal, él además tiene un doctorado a donde lo envié,
le hicieron el análisis y aquí vieron el tamaño, en qué condiciones lo envié, si incluía la totalidad o no del tejido, y entonces ellos lo miden, si se fijan ustedes. Obviamente pues tapé el nombre del doctor porque yo no sé si él quiera involucrarse, y luego al rato pues nos llaman por teléfono. La semana pasada me hablaron de Colombia y me han estado llamando de Perú, de Brasil. Bueno, entonces a veces recibo muchas llamadas telefónicas cuando se me olvida quitar datos así de esto, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente imagen, por favor, y este es el diagnóstico. Yo no estaba seguro si era un granuloma piógeno, sí, David, o un granuloma de células gigantes. Entonces, cuando yo me comuniqué, porque es bueno que uno se comunique al laboratorio primero, claro, para decirle, oye, tengo esta duda, ¿cómo haces? Tú vas a estar aquí, te lo envío, ¿cuánto tiempo te tardas en tenerme el resultado? Todo este tipo de situaciones para ponerte de acuerdo con él. Y el resultado fue, sí, fue un granuloma, efectivamente, pero fue un granuloma de células gigantes. Bueno, entonces ahora si gustan enfocarme a mí, si ustedes quieren ver toda esta información, aquí lo tenemos en mi canal de YouTube Clínica de Ortodoncia Avanzada sobre el granuloma periférico de células gigantes. También tengo uno de granuloma piógeno, tenemos de todos los tipos habidos y por haber. Y bueno, a mí solamente me queda invitarte a que te suscribas no solamente al canal, sino a que nos sigas aquí en el programa Odontología para Todos, todos los viernes en el canal de TVUGED. Muchas gracias por tu ayuda y muchas gracias por este tema tan importante y tan interesante, David. Muchas gracias por invitarme. Hasta la próxima.